Hola, ya estamos listos para la sesión número 6 en nuestra serie de los estudios de Santiago. Y ahora Santiago sigue dándonos consejos sobre cómo adquirir la sabiduría que Dios quiere darnos. Vamos a ver qué nos dice el apóstol ahora en capítulo 1, versículos 19 al 21. El apóstol llamado el justo, Jacobo, el hermano del Señor, escrito su carta, lo llamamos Santiago, leyendo de la Reina Valera. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Padre, una vez más, sé tú nuestro maestro. Al meditar en tu palabra, queremos aplicarla a nuestra vida por Cristo Jesús. Amén. Otra vez, queremos observar, queremos indagar en este texto en un sentido inductivo, viendo exactamente lo que nos dice. Ahora vemos en estos versículos 19 al 21 que Santiago nos dirige el pensamiento a consejos personales que nos pueden ayudar en la aplicación personal, en nuestra búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Y hay tres cosas que podemos ver en este pasaje ahora, estos tres versículos. En el versículo 19, que seamos prontos para oír y tardos para hablar y airarnos. En el versículo 20, dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y luego en el versículo 21, dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, habiendo desechado toda inmundicia y abundancia de malicia. Qué interesante. Ver estos consejos parecen familiares, pero a la vez algo atrevidos, ¿no? Me suenan casi como que se tratan de cosas imposibles de alcanzar. ¿Será posible realmente cambiarme casi por completo? Aquí dice por esto. Por esto, amados hermanos, al inicio de nuestro texto nos indica lo que Santiago va a decir ahora está ligado directamente a lo que había declarado antes. Hemos visto que lo que significa soportar la tentación, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene desde arriba de nuestro Padre Celestial, que Él nos ha hecho nacer por la palabra de verdad, que Dios no es el autor de la maldad. Entonces, en vista de estas verdades, ¿qué debe ser nuestra respuesta? ¿Cómo va a ser en nuestras vidas? ¿Cómo se va a ver esto? Los consejos que siguen tienen que ver con nuestra relación con la palabra de Dios y su efecto en nosotros. Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Versículo 19. Santiago vuelve a llamar a sus oyentes hermanos míos amados, con el énfasis en el adjetivo amados. Como les había exhortado sobre el poder de la palabra de Dios de hacernos renacer, ahora les dice que al escuchar esa palabra, que todo hombre, en realidad todo ser humano, no vamos a excluir a las hermanas, ¿verdad? Que sea pronto para oír, tardo para hablar y en especial tardo para airarse. Hermanos, ¿cuántas veces hemos oído, hemos nosotros sido testigos de la ira del hombre en cuanto a la discusión entre hermanos cristianos, en juntas de comité, entre reuniones de pastores,
entre teólogos y líderes cristianos. Se ha expresado mucho, en realidad, demasiado, con ira, con palabras ásperas, odio y contiendas. Acaba de leer del relato de uno que decía que un misionero inglés en la India, en cierto comercio o en el banco, no me acuerdo exactamente en dónde estaba, pero se enojó tanto con el que lo estaba entendiendo, el hindú, que decía a la persona que observaba que ese misionero ya no iba a poder hablar a ese hombre, a ese joven, del amor de Cristo, porque le había hablado con tanta ira, con tanto enojo, odio. Parece que no hemos aprendido nada del apóstol conocido como el justo. Nos está diciendo al escuchar, especialmente cuando escuchamos a Dios mismo, al meditar en su palabra, aún al defender la verdad, que seamos nosotros prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Si queremos que el Señor nos hable al corazón, tenemos que aprender más lo que significa quedarnos quietos, esperar y confiar. ¿Por qué nos enojamos? ¿Se justifica la ira? Siempre, parece que siempre que tenemos que justificarnos, insistir en que nuestra decisión es la más correcta, pero tiene que ser así. Tengamos cuidado, hermanos, de que no estamos culpables, que no seamos nosotros culpables de solo expresar la ira del hombre. Y esto nos conduce al segundo consejo. ¿Por qué tardarse en el enojo? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, como leemos en versículo 20. Matthew Henry comenta algo muy interesante aquí. Dice, lo peor que podemos aportar a una controversia entre cristianos es la ira. Esto, aunque pueda pretender surgir de una preocupación por lo que es justo y correcto, no es de confiar. La ira es cosa humana. La ira del hombre se opone a la justicia de Dios. Aquellos que pretenden servir a la causa de Dios demuestran por sus acciones y actitudes apasionadas que no conocen ni a Dios ni a su causa. Esta pasión debe ser vigilada especialmente al escuchar la palabra de Dios. En pocas palabras, como leemos en la Reina Valera, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero alguien pregunta, ¿no nos dice Pablo, airaos, pero no pequéis? En Efesios 4:26. Hermanos, este pasaje famoso se ha usado tan mal en cuanto a la ira, que creo que debemos por una vez explicarlo en cuanto podamos. El contexto en Efesios 4, al parecer de muchos expertos en la lingüística, no sostiene la traducción en el imperativo airaos. Más bien, se debe interpretar como en varias versiones al poner la frase en sentido de una condición. Si se enojan, no pequen. O como otra versión en inglés lo tiene, cuando se enojan. Pablo, en solo unos cuantos versículos más abajo, les dice que se debe de eliminar todo enojo e ira. Quítense de entre ustedes todo enojo, ira, etc. Esta es la receta divina. El enojo, en especial en el contexto de la palabra de Dios, no obra nada a favor de su justicia ni de su voluntad. Entonces, ¿qué hacer con la ira? Eliminarla. Dejar que Dios mismo haga esa obra en nuestro corazón. En especial porque esta palabra implantada, esto nos lleva a nuestro tercer punto. Reciban con mansedumbre, dice Santiago, reciban con mansedumbre la palabra implantada.
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Versículo 21, aquí de Santiago 1. Ya podemos ver cómo el apóstol, después de esta prohibición en cuanto a la ira, recurre a una exhortación directa. Reciban. Habla de una necesidad presente que en realidad es un imperativo con el interés de alguien muy involucrado. Reciban con mansedumbre. En cierto sentido, me parece que esto va en contra del hilo en el espíritu humano. Tendemos a buscar lo que no va a sacar provecho, pero la ventaja cristiana es la mansedumbre, con el mismo espíritu y actitud de Cristo. Y la combinación de recibir con mansedumbre nos habla de algo positivo, activo, en ningún sentido pasivo o inactivo. Recibir es algo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que vamos a recibir? La palabra implantada. El vocablo implantada, aquí, hermanos, en realidad sería literalmente injerta o injertada, como un injerto fino que produzca fruto buenísimo, injertado en un tronco silvestre corriente. En nosotros mismos no hay la posibilidad de hacerlo, pero Dios, por su poder, sí lo puede lograr. Notemos que esta recepción está vinculada directamente con la decisión de desechar algo de nosotros. Se trata de toda inmundicia y abundancia de malicia. Lo que dice la mayoría aún de los cristianos, que no se puede hacer en esta vida. Pero creemos, hermanos, que sí nos llega como orden en nuestra disciplina. Que no solo debemos hacerlo, sino que debemos confiar que Dios mismo se encargará de darnos esa posibilidad. Es el poder del Espíritu Santo, nadie más que Él mismo, obrando en nosotros lo que lleva a cabo esto. Y claramente esto es parte de lo que Dios ha provisto en la salvación, la santificación de nuestras almas. Esta expresión desechar lleva la fuerza realmente de desarraigar o de arrancar, como cuando se libera el ancla del buque para que puedan navegar con libertad. Así tiene que ser nuestra actitud tocante cualquier cosa que se pueda describir como inmundo o malo en sí. No tiene nada que ver con la vida de Dios en nosotros. Y debemos de estar tan suficientemente honestos y transparentes para confesar que sí, en mucho de nuestra vida hemos tolerado actitudes, hemos tolerado cosas que realmente tendríamos que calificar como inmundo o malo, malicia. Es cierto, la salvación es gratis por la pura gracia de Dios y no por ninguna obra nuestra, pero a la vez involucra la decisión nuestra de recibir lo que Dios ha provisto y de crecer en esa gracia, desechando todo lo que sería contraria a su voluntad, dañino a la vida que Él ha injertado en nosotros. Esta es la meta, ¿no es cierto? La meta del verdadero seguidor de Jesucristo. Y por su gracia, entonces sí es posible. En la próxima sesión seguiremos meditando, investigando sobre el efecto de aplicar esta verdad a nuestra vida en la práctica de vivir según su santa y perfecta voluntad. Bendiciones, mis hermanos.